Hola a todos, bienvenidos a nuestro video. Hoy queremos compartir un tema profundo, humano y todavía presente en nuestra sociedad. El cuento Las 2 horas, de César Vallejo. Es una obra que denuncia la discriminación, la exclusión social y el sufrimiento silencioso de quienes viven en vulnerabilidad. Como dijo César Vallejo, hay hermanos, muchísimo que hacer. Y también we are responsible for each other. Estas frases nos recuerdan que todos tenemos un compromiso con la dignidad y el bienestar de los demás. En este video analizaremos la vida de César Vallejo, el contexto del cuento Las 2 horas, 3 escenas clave de discriminación, la relación de esta problemática con el ODS 3, salud y bienestar, y finalmente nuestras reflexiones para construir una sociedad más justa. Los invitamos a quedarse hasta el final y reflexionar con nosotros. César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1892, tiene raíces indígenas y españolas, y es además de un carácter humilde y religioso. Esto marcó su sensibilidad hacia los grupos más vulnerables, y además también se demostró este acto a través de sus obras literarias. Vallejo estudió filosofía, además de letras y derechos, y entre sus libros más importantes se encuentran Los Heraldos Negros de 1918, Trilce de 1922, que marcó un hit revolucionario por su estilo de escritura, y Poemas Humanos de 1939. Esta fue una obra póstuma. Vallejo vivió en París desde 1923 y trabajó como periodista y escritor comprometido con las causas sociales. Falleció tristemente el 15 de abril de 1938 y en la actualidad es considerado uno de los poetas más innovadores y humanos del siglo XX. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Hoy analizaremos Las 2 horas, una obra fundamental de César Vallejo, escrita en 1919. Este cuento, breve pero contundente, retrata la discriminación y la violencia cultural que marcaban y aún marcan en el Perú. La historia narra la historia de dos jóvenes llegados que son los horas, que se llaman Geruncio y Analquer, a la aldea andina de Piquillacta. Desde su llegada son mirados con prejuicio. El conflicto surge cuando al entrar a la iglesia, Juncio escucha un canto religioso y se ríe. No se burla, simplemente no comprende ese ritual. Sin embargo, los sardinos interpretaron su gesto como una ofensa grave. Ese malentendido cultural desencadenó un tumulto que culmina con su violento arresto. En cuanto al simbolismo, Juncio y Analquer representan la inocencia y la autenticidad de los indígenas. Forman una vida que no encajan con las normas impuestas. Sus risas simbolizan el choque entre dos mundos. Piquillacta y la iglesia encarnan las estructuras de poder que castigan la diferencia, mostrando cómo la sociedad puede convertir la ignorancia en violencia. En suma, Las 2 horas es una denuncia directa contra la injusticia y la discriminación. Vallejo recuerda que, aunque un sistema no comprende el otro, puede destruirlo, y con ello nos invita a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo hoy mismo. Sobre las escenas, la primera escena es cuando los horas ingresan a la ciudad. Estos están confundidos por las calles y hasta se golpean con las paredes y se chocan con los transeúntes. Esto provoca que los habitantes los miren con desprecio y comienzan a insultarlos. Los llaman indios ignorantes, animales salvajes. La segunda escena se desarrolla dentro de la iglesia. Ellos entran con curiosidad y su actitud alegre provoca risa en varios niños del pueblo. Sin embargo, el sacristán interpreta esto como una falta de respeto. Armado los persigue y los expulsa de manera agresiva del templo. La tercera escena es que después de la expulsión, un hombre del pueblo agrede a un niño que había reído. Le oprime el brazo con tanta fuerza que le crujen los huesos. Poco después, varias personas se agrupan y se forma una turba enfurecida con las horas. En estas 3 escenas reflejan cómo las 2 horas padecen desprecio, abuso de poder y agresiones sin haber cometido ningún acto dañino. Este cuento denuncia la desigualdad con la que se trata a los pueblos originarios y nos invita a reflexionar sobre los efectos del racismo y los estereotipos.
Hoy hablaremos del cuento Las 2 horas de César Vallejo y de cómo su historia nos conecta con realidades que aún siguen vivas. En el relato vemos a dos personajes humildes, vulnerables, que caminan por la vida cargando no solo pobreza, sino también el peso del desprecio y la burla de quienes las rodean. Nadie les ayuda, nadie se pone en su lugar. La comunidad las mira, pero no las ve. Y esa indiferencia duele tanto como cualquier maltrato directo. Esta situación refleja una problemática muy humana, la desigualdad y la falta de empatía. Las 2 horas representan a todas esas personas que por su origen, su condición o su apariencia son señaladas, excluidas o tratadas como si no estuviera. Valor. Su historia nos recuerda que la injusticia empieza cuando dejamos de reconocer la dignidad del otro. Eso viene a ser sobre el cuento Las 2 horas, donde también por eso este caso se relaciona con el ODS 10, reducción de desigualdad, porque las 2 horas viven en una sociedad que no les da la misma oportunidad ni el mismo trato, y también con el ODS 16, que nos habla de justicia y de instituciones que protejan a quienes más lo necesitan, algo que en el cuento simplemente no existe. En esta obra vemos sobre la injusticia, la desigualdad. En pocas palabras, Las 2 horas nos invita a mirar a los demás con humanidad, a no ser indiferentes y entender que una sociedad justa se construye cuidando a quienes están más solos y desprotegidos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Hoy analizaremos Las 2 horas, una obra fundamental de César Vallejo, escrita en 1919. Este cuento, breve pero contundente, retrata la discriminación y la violencia cultural que marcaban y aún marcan en el Perú. La historia narra la historia de 2 jóvenes llegados que son los Horas, que se llaman Geruncio y Analquer, a la aldea andina de Piquillacta. Desde su llegada son mirados con prejuicio. El conflicto surge cuando al entrar a la iglesia, Juncio escucha un canto religioso y se ríe. No se burla, simplemente no comprende ese ritual. Sin embargo, los artículos interpretaron su gesto como una ofensa grave. Ese malentendido cultural desencadenó un tumulto que culmina con su violento arresto. En cuanto al simbolismo, Juncio y Analquer representan la inocencia y la autenticidad de los indígenas. Forman una vida que no encajan con las normas impuestas. Sus risas simbolizan el choque entre 2 mundos. Piquillacta y la iglesia encarnan las estructuras de poder que castigan la diferencia, mostrando cómo la sociedad puede convertir la ignorancia en violencia. En suma, Las 2 horas es una denuncia directa contra la injusticia y la discriminación. Vallejo recuerda que, aunque un sistema no comprende el otro, puede destruirlo, y con ello nos invita a reflexionar sobre la sociedad que estamos construyendo hoy mismo. En conclusión, para cerrar este video, quiero invitarlos a pensar en algo muy sencillo pero esencial. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo con cada acción, con cada silencio y con cada mirada? La historia de Las 2 horas nos muestra una realidad dura. La discriminación, la desigualdad y el abuso no son solo parte del pasado, siguen presentes hoy en nuestras calles, en nuestras escuelas y hasta en nuestras conversaciones diarias. Y así como sucede en el cuento, muchas veces elegimos mirar hacia otro lado.
relacionar este análisis con el ODS 10 y ODS 16 no es solo un requisito académico, es un recordatorio de que la justicia social empieza por reconocer la dignidad de cada persona. Las horas simbolizan a todos aquellos que siguen siendo ignorados o maltratados por su origen, su apariencia, su clase social o su identidad. Nuestra reflexión es esta: el cambio no empieza por grandes instituciones, el cambio empieza en nosotros, en cómo tratamos al otro, en cómo decidimos enfrentarnos a esta injusticia, en cómo decidimos no tener prejuicios y en cómo defendemos a quienes no tienen voz. Como dijo César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Y ese trabajo empieza hoy con nosotros. Gracias por acompañarnos, los invitamos a seguir reflexionando y a construir juntos una sociedad más justa, más humana y más solidaria. Gracias. Buenas noches, estamos con Mabel Chirito, soy estudiante del curso de Cátedra de Vallejo. pregunta 1. ¿Has leído el cuento Las 2 horas? ¿De qué crees que trata? Sí, lo leí. El cuento se trata de dos hermanos, Juncio y Alquer. Eran dos personas muy pobres y todo el pueblo se burlaba todo el tiempo de él. ¿Por qué crees que la gente se burlaba de los dos hermanos? Porque tenía un aspecto diferente y hablaba muy raro y la gente lo trataba mal. ¿Cómo crees que los hermanos se sienten en la historia? Ellos se sienten tristes y solos porque nadie los respeta. ¿Crees que esto pasa en la actualidad? Sí, pasa mucho. Algunas personas discriminan y hacen bullying por el aspecto que tienen o su forma de hablar. ¿Qué deberíamos hacer para que esto no siga ocurriendo? Ser más amables y respetar a todos y no sumarnos a la burla y ayudar, mejor ayudar. Eso es todo, gracias. Hasta luego, gracias.